solamente Laura Ginette estuvo en la clase la semana pasada. No. Ingrid. Técnicas cualitativas de pronóstico. Ingrid, ¿no Uy, no, está? profe, no. No, la corché, No Ingrid, sé, la no me corché. acuerdo. La corché. Lida Magali. Profe, pues no es excusa, pero yo no he podido mirar las clases, profe. Usted Yo estaba en su tenía, cita médica. Usted estaba en su cita médica, sí, sí. y en la Sí, cirugía después, sí, profe. sí, Entonces, no. sí. No. Perdóneme la vida, amita. Brandon Steven. Camilo Andrés Pinzón. ¿No? Bueno, pelados, vean, es triste, la verdad, para uno como docente que uno esté hora y media enfrente de una pantalla y que solamente una persona, y le doy las gracias a Laura de que haya anotado. Yo no les pido que se memoricen las cosas que uno les dice, pero sí les pido que por favor tomen nota. O si es que están enfrente, si es que yo veo a 24 personas, pero 23 están viéndose la telenovela y solamente una está prestando atención a la clase, eso es triste. Y se lo digo con todo respeto, eso es una falta de respeto hacia uno como docente. Yo no les pido que se memoricen nada, pero sí les pido que si están en un proceso formativo, estén formándose. Okay. Bueno. Listo. Tenemos técnicas acumulativas, investigación de mercados, grupos de consenso, analogías históricas y método Delfos. ¿Ok? Hicimos hasta un ejercicio del método Delfos. Dijimos cómo se podía plantear, hicimos un pequeño ejercicio de la metodología, que es un tipo de método de consenso, pero con una gran ventaja, y es que el público no sabe que solamente hay un moderador que es el único que sabe quiénes son los participantes, y el resto de personas no se conocen entre ellos. Esa es digamos que esas son las técnicas. Esto también hace parte de la evaluación y listo, ok, no hablo más sobre el tema. Hoy vamos a hablar sobre las técnicas cuantitativas. Y las técnicas cuantitativas está el análisis de serie de tiempos, ¿listo? En el análisis de serie de tiempo, básicamente lo que se busca es calcular el pronóstico de los eventos o proyectar el cálculo de un periodo de tiempo con base en historia de periodos anteriores. Es la clave. Calcular los periodos futuros o un periodo futuro con base en un periodo, con base en información pasada. Entonces, dentro de estos tenemos promedio móvil simple, ¿listo? Que se calcula de 6 a 12 meses, es para cálculos de periodos de 6 a... Señora. Profe, qué pena interrumpirlo. ¿Su merced está compartiendo pantalla? No sé. No, profe, es que no me sale. Ok, ya verifico. No estoy compartiendo. Listo, ya comparto.
Listo. Entonces decía que el promedio móvil simple es para datos históricos o para pronósticos de 6 a 12 meses. El patrón con el cual se establece es para los datos que deben ser para datos, Profe, señora. qué pena interrumpirlo, su merced, ¿no puede a esto agrandar más la diapositiva? Es que en el cuadrito no se alcanza a ver bien. No, porque la tengo totalmente abierta. La tengo, está totalmente abierta la diapositiva. No te preocupes que lo que está en el cuadro es básicamente lo que les estoy resumiendo en este momento. ¿Ok? Les comentaba, el promedio móvil simple es para cálculos de pronósticos de 6 a 12 meses. Tiene un horizonte de pronóstico de corto a mediano plazo. Cuando algo se calcula para un año, ya podemos decir que es mediano plazo. Y los datos deben ser estacionarios. ¿Qué quiere decir esto? Que no deben tener ni tendencia ni temporalidad. O sea, no deben ir siendo, no deben ser ni crecientes ni decrecientes. Esto lo explicábamos en la clase anterior cuando veíamos las técnicas de pronósticos o los cálculos o, perdón, los métodos de demanda que existen, que veíamos que existen demandas de promedios, demandas cíclicas, demandas estacionarias. Listo. Entonces, para este caso, para el promedio móvil simple, se utiliza para promedios o para datos estacionarios. Tenemos el promedio móvil ponderado, que es la segunda técnica que vamos a mirar hoy. Sirve para cálculos que necesitan de 5 a 10 observaciones, también datos muy pequeños, para cálculo de pronósticos muy pequeños. Los datos también deben ser estacionarios. Ya vamos a ver por qué. Me parece chévere porque sí practicamos y pues aprendemos a hacer las cosas por sí mismos. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Listo? Bueno, les comentaba. Entonces, en el promedio móvil ponderado, los datos deben ser estacionarios. ¿Qué quiere decir esto? Que debe haber un periodo que tenga mayor fuerza o mayor impacto que los demás. Y tenemos, es para periodos cortos de tiempo, tenemos la suavización exponencial con tendencia, que esa creo que la alcanzamos a mirar hoy, y es para, en esta lo que buscamos es para también datos de 5 a 10 observaciones, sirve para periodos estacionarios y también para tendencias. Inclusive, la suavización exponencial es el método de pronóstico más usado y es el más completo. Sobre todo para técnicas cuantitativas, es el más preciso, podemos llamarlo así. Es para periodos cortos. Si ustedes se dan cuenta, ninguno de los procesos o de los métodos que utilizamos para cálculo para cálculo de Profe, pronóstico, señora, ¿está compartiendo pantalla? sí, ¿no? Eso no me aparece. No, profe, a mí tampoco me parece. Pero yo la estaba presentando. ¿Qué pasó? Bueno, ya la estoy presentando de nuevo. ¿Listo? Ahí está. Bueno. Les decía, ningún pronóstico cuantitativo, ningún tipo de pronóstico cuantitativo es para cálculo de pronósticos a largo tiempo. ¿Por qué? Porque los pronósticos a largo tiempo tienen mucha variación y pueden generar muchos errores. Entonces, los pronósticos básicamente son para, los pronósticos cuantitativos son básicamente para tiempos de mediano y corto plazo. Es básicamente para eso que sirven este tipo de análisis de pronóstico. ¿Va para abajo? Bueno. Listo. Con base en esto, pues vamos a mirar los pronósticos que una empresa debe utilizar. Depende.
cada vez que vayamos a calcular pronósticos cuantitativos debemos tener en cuenta unas ciertas características. La primera, el horizonte de tiempo que se va a pronosticar. O sea, es un pronóstico de mediano plazo, de corto plazo. Eso lo debemos tener muy en cuenta. Lo segundo, la disponibilidad de los datos. ¿Con qué facilidad cuento yo con los datos? Los puedo obtener fácilmente, son difíciles de calcular. Entonces, si tengo o no tengo información de los datos, no de los que voy a calcular, sino de los datos que necesito para calcular. Yo les decía que en los modelos de serie de tiempo siempre debemos contar con información de periodos anteriores para poder hacer el cálculo. Lo tercero, la precisión requerida. Hay pronósticos que son muy... Ay, qué madre. Hay pronósticos que son muy... sobre todo el de suavización exponencial, son muy precisos. Pero, por ejemplo, el de promedio móvil simple genera un margen de error bastante amplio y digamos que un poco menos el de promedio móvil ponderado, pero todo depende de la precisión con el que queremos calcular el pronóstico. El cuarto paso o el cuarto requerimiento o el cuarto análisis que debemos tener para poder calcular los pronósticos es el tamaño del presupuesto. ¿Por qué? Porque si la precisión es muy alta, si no disponemos de los datos y si el horizonte del tiempo a pronosticar es muy largo, pues vamos a requerir horizontes de tiempo, vamos a requerir grandes inversiones de dinero para hacer un buen cálculo de pronóstico. Y lo quinto tiene que ver mucho con lo cuarto, la disponibilidad del personal calificado para la toma de los datos, para la consolidación, tabulación de la información que requerimos para el cálculo de los pronósticos. ¿Listo? Entonces, digamos que estas son las características que debemos tener en cuenta al momento de calcular un pronóstico. ¿Listo? Entonces, el primer promedio o el primer... Deme un segundo, por favor, que hay un cálculo aquí. El primer pronóstico cuantitativo que vamos a ver es promedio móvil simple. Este promedio es el más sencillo de todos, es el más facilito de todos. ¿Por qué? Porque básicamente, muchachos, es dividir las ventas que hemos tenido en el pasado, en periodos anteriores, sumar las ventas que hemos tenido, la sumatoria de las ventas que hemos tenido durante periodos anteriores y dividirla entre el número de periodos. Esto es todo lo que debemos hacer, ¿ok? Y si ustedes recuerdan, yo les decía que esto es para cálculos entre 6 a 12 meses, o sea que podemos utilizar entre 6 a 12 datos de meses anteriores para realizar este cálculo, inclusive menos. Es el más sencillo, pero por ser el más sencillo también es el que más arroja error. Y para que sea lo más justo a la realidad posible, se recomienda que se dé en demandas de productos que no crecen ni bajan con rapidez. ¿Qué productos consideran ustedes que su demanda no crece ni baja con rapidez, sino que por lo general se mantiene constante? A ver, ¿quién me da ejemplos? Profe, la pregunta es, ¿qué productos el precio mantiene constante? La demanda, la demanda. ¿Recuerdan lo que es de la demanda? Bebidas azucaradas. ¿Por qué la demanda de las bebidas azucaradas es constante? No es solamente... No sé, pienso que porque es un Profe, producto de mucho consumo. Sí. profe, por Bueno. ejemplo, los productos esenciales de la canasta familiar, el arroz. Profe, el arroz, la panela, todo eso, los productos Sí, necesarios profe. para la... Bueno, La ¿quién habló de canasta las bebidas familiar. azucaradas? ¿Quién habló de las bebidas azucaradas? ¿Arnulfo? Sí, profe. Sí, tiene la justificación que usted me dio es válida, Arnulfo. O sea, es un producto constante. O sea, digamos que
no es algo estacional, o sea, se compra a menudo. Digamos que se consume en gran volumen y a diferencia del alcohol o de las bebidas alcohólicas que tienen sí un comportamiento muy estacional, podemos decirlo estacional, los fines de semana, las bebidas azucaradas no son así. Sí, entonces sube con Gaby y se ponen a dibujar acá. Entonces es válida. Wilmar y Elba también tienen mucha razón cuando dicen que son los productos de la canasta familiar. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, los productos de la canasta familiar, uno todos los meses compra la misma cantidad de arroz, la misma cantidad de azúcar, la misma cantidad de huevos, y más ahora que está a 1.800 la docena, la misma cantidad de sal. O sea, la canasta familiar del... Eso fue un chiste político, pero ojo que aquí no hablamos de política, ¿ok? Eso fue... Uy, sí, profe, sí, profe. Eso fue una burrada, diga. Entonces, la canasta familiar son los productos más constantes que hay. Uno cada vez que va a hacer mercado, echa lo mismo. Detergente, jabón, el arroz. Pues, ¿qué es lo único que varía de la canasta familiar? Y creo que lo dábamos como uno de los ejemplos de los productos promedios en la clase pasada. Las frutas, porque por ejemplo cuando hay producción de tomate de árbol, mi señora compra harto tomate de árbol porque es la fruta que más está barata. Cuando la guayaba está barata, compramos guayaba. Cuando el lulo está barato, compramos lulo. Entonces, digamos que las frutas es como de esos productos que son los únicos pero de resto toda la canasta familiar es muy, muy parejita. Entonces, para este tipo de productos sirve mucho el promedio móvil simple, porque es muy constante su demanda. Entonces, con base en eso, esto podemos decir, dime, Katie. Profe, ¿la gasolina no entra ahí en ese grupo? También es un producto muy constante en el consumo de los hogares colombianos. Claro que la gasolina últimamente ha tenido un comportamiento ha tenido un comportamiento creciente. ¿Por qué? Porque últimamente en Colombia han aumentado el número de vehículos, ha aumentado el número de motocicletas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las personas que viajan por carretera, usted hoy en día se encuentra una bomba Terpel cada 2 kilómetros. O sea, usted que se quedara sin gasolina hace 5 años, eso era un mortal. Pues, pucha. Era jodido. Usted le tocaba caminar, qué sé yo, la bomba más cercana estaba a cada 40 kilómetros. Hoy en día no. Hoy en día usted encuentra como 10 bombas en 50 kilómetros. Entonces ha tenido un comportamiento ascendente, pero digamos que el consumo mensual, dependiendo de cada estación de servicio, debe ser muy, muy parejo. Entonces sí, también podría entrar ahí, Kenji. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, señora? Pero, por ejemplo, ahorita el consumo de la gasolina está variando también, me imagino, por lo de la pandemia, ¿no? Porque están entrando a cuarentena, salen de cuarentena, entran a cuarentena, los vehículos pues no van a poder estar transportándose normal. Mijita, yo creo que el gremio más bendecido no, pero menos afectado en este tema de la pandemia ha sido el gremio transportador. Porque si ustedes se dan cuenta, tenemos que comer. Y debido a que tenemos que comer y a que los pueblos se tienen que surtir, esa vaina no ha parado. O sea, la fruta, las verduras. Y el financiero. Dijimos que no íbamos a hablar de política aquí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el gremio transportador no ha parado. Tal vez el del transporte público se vio afectado un tiempito, pero el transporte público, ¿qué hicieron?
Subieron los pasajes y juepucha, y así bajen con 3 personas, ya están, eso es como si fuera más de la mitad del bus porque están cobrando los pasajes. Por lo menos a mí me sucede eso entre el trayecto. Yo no sé antes de la pandemia cuánto costaría el pasaje de Tunja a Barbosa, pero por ejemplo, antes de la pandemia el pasaje de 15.000, hoy en día vale 18.000, vea, le aumentaron el 20% de un No, garrotazo. por ejemplo, Bucaramanga Vélez costaba 35.000 pesos. Usted se viene a Bucaramanga Vélez o hace el mismo recorrido, le sale por 60.000. Exacto, entonces sí se dan cuenta. Por ejemplo, sí, abre. Por ejemplo, yo pagaba entre Sogamoso y Tunja, el pasaje costaba 7.000 pesos. Hoy en día cuesta 12.000. Y lo que más rabia me da es que perdón si hay iba a decir una mala palabra, pero es que llenan los buses. Entonces, si los están llenando, ¿por qué cobran tan caro un tiquete? O sea, es absurdo. Por ejemplo, en estos tiempos, muchachos, Profe, qué pena, una preguntita. sí. Ya llevo 3 veces que ¿hay la opción de que alguien lo pueda sacar de clase a uno? ¿O solamente su merced? No, ahí veo que no, pero es que dice saliendo. Yo estoy viendo la pantalla y parece que es el internet porque dice saliendo. Cada ratico te aparece saliendo, o sea, como si te estuviera saliendo. No es que te Y acá saquen y te dices. y acá me sale que alguien me ha sacado de clase. Ah, bueno. Ojo que esto ha pasado en otras clases, en otras asignaturas, y se le reporta el problema a sistemas y sistemas informa quién es la persona que está haciendo ese jueguito. Sí, a mí nunca me ha pasado en ninguna de mis clases, pero si llega a pasar, por favor me lo informan. Como está grabada la clase, yo envío la grabación o el link de la clase a informática y ellos nos dicen, además de mi persona que soy el administrador, quién otra persona ha estado sacando a personas de la clase. Listo, entonces si le vuelvo a pasar, por favor me avisa Wilber para el lunes reportar el inconveniente a sistemas. Bueno, Ok, profe. entonces les comentaba con este tema de los transportadores y les recomiendo mucho, por ejemplo, las busetas que viajan, suben a Vélez, la mayoría son busetas chiquiticas, o sea, van 12 personas en 3 metros cuadrados. ¿Ustedes saben lo que es eso? Eso es un tema de exposición gravísima, pelados. La última semana que subí, el lunes pasado, el chino salió con 4 personas de Barbosa, pero rellenó esa vaina hasta Vélez y cuando bajé, yo le dije, hermano, usted lo que está haciendo es ilegal. Si me da a mí la gana de reportarlo a la Secretaría de Transportes o al Ministerio de Transporte por lo que está haciendo, le cancelan la matrícula de su vehículo. Y les recomiendo que sienten la voz, no dejen que otra persona se siente al lado de ustedes, sobre todo en estos tiempos, porque eso está prohibido, primero que todo. Y más cuando en este momento Vélez está pasando por una situación de este tipo. ¿Ok? Entonces les recomiendo eso. Bueno, volvamos a la clase. Entonces hablamos del promedio móvil simple. ¿Qué ocurre con el promedio móvil simple? Aunque los promedios de los movimientos casi siempre son centrados, porque estamos hablando de productos constantes, es más conveniente utilizar datos pasados para predecir el periodo siguiente de manera directa. ¿Qué quiere decir esto? Nunca es conveniente utilizar el pronóstico que hemos calculado para hallar el pronóstico del siguiente mes. Por decirles algo, para que les quede claro, vamos a abrir aquí un Excel. ¿Están viendo la pantalla? No, señor. No, profe. No, profe. Oigan, si saben que sí, como que también alguien me está cerrando, me está quitando la presentación. Ya van 2 veces o 3 veces, ¿no? En la clase de hoy. Profe, a mí también me están sacando de la clase cada Sí rato. sí me va a tocar reportar la clase el lunes. Profe, a mí también me está sacando de la clase. Denme un segundo, copio el link para reportar la información, para reportar la clase el día lunes.
Ok. Bueno. ¿Estoy compartiendo? Sí. Sí, profe. Sí, bueno. Entonces, ¿qué les comentaba? Ocurre. Esperen, comparto para compartirles Excel. Profe, ¿me escucha? ¿Sí? No, es que no estoy hablando, estaba esperando que me abriera el archivo. Tranquilos. A ver, aquí estoy, estaba calificando mi... Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Les comentaba que el promedio móvil simple es demandas anteriores sobre los periodos, ¿listo? Entonces, digamos que tengo el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, el periodo 4 y me piden hallar el periodo 5, ¿sí? La demanda del periodo 1 son 120, la demanda del periodo 2 son 110, la demanda del periodo 3 son 130, la demanda del periodo 4 son 140 y la demanda del periodo 5 es la que voy a calcular. ¿Qué me decía la fórmula que era? Igual a la sumatoria de las demandas. Entonces, sumatoria de las demandas entre el número de periodos. ¿Cuántos periodos tenemos acá? 5. 5. Estoy hallando el 4, quinto. profe. 4 porque son los periodos. 4. Exacto, 4. Listo. La suma. Entonces, este es el pronóstico del periodo 5. Listo. ¿Qué me estaba diciendo la teoría? Volvamos a la teoría. Dice, es más conveniente utilizar datos pasados para predecir el periodo siguiente de manera directa. Entonces, ahora me piden que haya el periodo 6, ¿cierto? ¿Cómo hallarían ustedes el periodo 6 con base en lo que acabamos de leer? Profe, con los 5 últimos periodos. Ahorita se comió una galleta de niño, se comió un chocolate y ahora se quiere comer un bocadillo entero. Qué pena que es que estoy acá con un problema logístico en la casa. Bueno, entonces me decían que 5. No. ¿Por qué? Porque el periodo 5 es pronóstico. Para poder hallar con el periodo 5, tengo que ya tener el valor de las ventas del periodo 5. ¿Listo? Siempre es así. Nunca lo puedo calcular. Por ejemplo, este es el pronóstico, ¿cierto? Porque fue lo pronosticado. No es recomendable que yo haga esto. Qué pena, muchachos. Ay, ya volví. Qué pena. Entonces les comentaba, no es recomendable calcular con un pronóstico que ya tenemos, otro pronóstico. O sea, no es conveniente hacer esto. De estos sobre 4 otra vez.
No es conveniente. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un promedio dentro de una lista de datos para hallar otro promedio. Eso no es recomendable. ¿Listo? ¿Entendido ese punto? Entonces, ¿sí? ¿Quedó claro? Profe, yo no entendí. Sí, profe, por favor, vuelve a explicar. Sí. En promedio móvil simple, ya hallamos el promedio del periodo 5, ¿verdad? El promedio del periodo 5. Ahora voy a hallar el promedio del periodo 6. No es recomendable utilizar un pronóstico. ¿Estos datos qué eran? Eran ventas. 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 Pronóstico, ¿cierto? Porque es un cálculo. Entonces, para hallar otro periodo, ya hay el periodo 5, para hallar el periodo 6 no es recomendable utilizar como fuente de información un pronóstico. Tengo que siempre utilizar sobre ventas, sobre datos reales, no sobre datos calculados. ¿Sí? ¿Comprendido? Sí, profe. No. Sí, señor. Entonces, ¿qué debo hacer siempre? Pues tener el dato del último mes. Digamos que lo que pronostiqué para el mes 5 fue 125, pero realmente vendí 130. ¿Listo? Entonces, ya como tengo el dato del periodo, el dato del periodo 5, ya puedo calcular el dato del periodo 6. ¿Listo? Porque ya tengo el dato. Digamos que ya pasó el mes 5 y ya supe cuánto vendí y ya puedo calcular con base en eso el periodo 6. Otro dato que debo tener en cuenta, otra información. Siempre cuando voy a calcular un pronóstico posterior al que ya calculé, debo hacerlo eliminando el último o el más antiguo y agregando el más nuevo. Lo vuelvo a repetir. Siempre que voy a hallar el pronóstico de un mes posterior, ya que hay el 5, pero ya tengo el dato de las ventas del periodo 5, estas ventas. Entonces, siempre lo que hago en el promedio simple es borrar el último o no tener en cuenta el último o el dato más antiguo y agregar el dato más nuevo. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? De esta manera. Igual. Suma. Si digo que tengo que eliminar el dato más antiguo, ¿cuál no tendría en cuenta ahora para calcular el pronóstico del periodo 6? El primero, profe, el 1, ¿sí? El 1, exacto. Entonces ya no tengo en cuenta Madeline. Me gustaba más cuando le decía Madeleine. Ya no tengo en cuenta, Madeline, el periodo 1. ¿Por qué? Porque ya entró un nuevo periodo. ¿Cuál fue el nuevo periodo que entró? El 6. El 5. El 5. Entonces ahora ya agrego el 5. ¿Listo? Sobre 4. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces, siempre que entra un nuevo periodo, que ya reemplazo el pronóstico por el periodo real, voy eliminando el más antiguo y voy dejando el más nuevo. ¿Ok? Esas son las reglas del promedio móvil simple. No es simplemente sumar y dividir. ¿Por qué? Porque pues siempre van a haber meses subsecuentes. ¿Y cómo hago los meses subsecuentes? Ustedes repito las dos reglas básicas. Primero, nunca tengo en cuenta para calcular pronósticos de promedio móvil simple un pronóstico anterior, sino ventas reales. Nunca tengo en cuenta pronósticos, sino ventas reales. Y segundo, cuando entra un nuevo periodo, elimino el más antiguo para calcular el periodo subsiguiente. Son las dos reglas básicas del promedio móvil simple. ¿Comprendido hasta ahí? Las dos reglitas. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Esas reglas hacen de que mi promedio móvil simple
sea algo engorroso. ¿Por qué? Esos 5 meses, bueno, aquí, si el objetivo es pronosticar, bueno, aquí dan un ejemplo, están explicando en la teoría lo mismo que les acabo de decir yo. La principal desventaja de calcular un promedio móvil es que todos los elementos individuales se deben manejar como información. O sea que cada nuevo dato, cada nuevo mes es una información, un nuevo cálculo que yo debo ir haciendo para poder calcular el pronóstico subsiguiente. Esto trae que se debe agregar un nuevo periodo de pronóstico y comprende agregar datos nuevos y eliminar los primeros, o sea, la reglita que ya les dije. Para un promedio móvil de 3 a 6 periodos, este que hicimos es de ¿cuántos periodos? De 4 periodos. O sea, es fácil. Siempre vamos eliminando el último y vamos agregando el nuevo. Vamos eliminando el último y vamos agregando el nuevo. Entonces, no es complicado, no nos damos más la vida. Pero para graficar un promedio móvil de 60 días o de 60 datos, imagínense ustedes, sobre el uso de cada uno de 2.000 elementos que hay en el inventario de un almacén, digamos que ustedes tienen un almacén de ropa y tienen 200 referencias y ustedes a fin de mes van a calcular el pronóstico del mes siguiente a ver cómo les va a ir con las 200 referencias y utilizan los datos de los 30 últimos días o de los 12 últimos meses para agregar cuánto se demorarían haciéndolo de los 200 productos. Se acaba el mes y todavía no han terminado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que está diciendo aquí la teoría, que para graficar un promedio móvil de 60 días sobre un almacén que tiene 2.000 elementos en su inventario, comprendería un manejo muy complicado y gran cantidad de información. Okay. Otra reglita que debemos tener en cuenta es que por lo general cuando vamos a calcular los pronósticos, siempre se me va a decir el número de periodos sobre el cual lo tengo que calcular, ¿sí? O sea, el número de periodos que yo fijé como base para calcular el promedio móvil simple. En este caso de este ejercicio, ¿cuánto es el número de periodos que yo estoy utilizando como factor equivalente? 4, profe. 4. 4. Entonces, siempre también me van a decir cuál es el número de periodos que yo debo tener en cuenta. Por ejemplo, de un año, entonces calculo los últimos 12, los periodos van a ser 12. Dicen del semestre, pues los últimos 6. Del trimestre, los últimos 3. Así sucesivamente. Okay. Entonces, para ver si nos quedó claramente entendida estas 3 reglas, vamos a hacer un ejercicio de esos sabrosos. No me han vuelto a sacar a nadie, pues ya envié el link por ahí, entonces si alguna cosa durante la clase, porque sí, había pasado con otros compañeros, pero a mí nunca me había sucedido esto, de que me estuvieran sacando a la gente de clase y ya habían solucionado ese problema por allá con otros compañeros. Bueno, listo. Ya les vuelvo a colocar el Excel, no se preocupen. Listo. Entonces, listo. Entonces, muchachos, vamos a calcular el pronóstico de estas 60 días, de estos 30 días, pero con pronóstico de 3 semanas y con pronóstico de 9 semanas. ¿Cómo lo haríamos? ¿Quién me dice? Primero hagamos el del pronóstico de 3 semanas. Vamos a calcular el pronóstico de 3 semanas para la demanda que tenemos aquí. ¿Cómo lo haría? Sí. Profe, de este lado, por ejemplo, el 1, el 2 son semanas, sí. Una sí, semana. Estas son semanas. Sí, señora, estas son periodos, estas son las semanas.
Se cogen hasta la semana 3 y se suman y se dividen 3. Sí. Entonces, ¿se escoge hasta cuál para la semana 3? ¿Hasta la 2? Profe, no Hasta sé. la 3. Hasta Hasta la la 3. 3, Madeline. Hasta la 3. Entonces, cojo hasta la 3. Entonces, La para hallar sumo la 4, y divido en 3. la sumo hasta la 3 para hallar la 4. ¿Listo? ¿Y divido entre cuánto? ¿Cuál va a ser el factor común? 3. Listo. Ahí lo tengo. Listo. Vamos a ponerle poquitos. Vamos a darlo lo más cerradito. Profe, Señorita. profe, qué pena, es que yo tengo problemas con mi computador. ¿Su merced me puede repetir por cuánto se divide y por qué? Ok. Claro que sí, Elba. El ejercicio me dice que tengo una demanda una demanda real de 30 días. Aquí está. Y me dice que calcule la demanda para pronósticos o que calcule el pronóstico para semanas para 3 semanas y que calcule el pronóstico para 9 semanas. O sea, me dan dos, es como si tuviera 2 ejercicios en uno solo. La regla dice que siempre el periodo va a ser constante, ¿sí? Entonces, para este caso, del periodo 3, el número de periodos por el cual voy a sacar mi pronóstico va a ser siempre 3. O sea, mi periodo va a ser 3. Madeline me dijo, profe, coge los 3 primeros y los divide para sacar. Exactamente, eso es lo que se hace. Voy a hallar entonces el pronóstico 4, sumo los 3 primeros y lo divido entre 3. Así es sencillito. ¿Dónde nace lo complejo de la cosa? ¿Cómo calculo el pronóstico 5? Ahora, con base en las reglas que ya dijimos, ¿no? Profe, pues sumo 1400, 1000 y No, 1000. deme periodos, Madeline. Dígame periodos. Profe, 2, Profe, 3 y 4. el 2, 3 y 4. Y lo divido en 3. 2, 3. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué decía la regla Madeline y qué decía la regla Jennifer? Que creo que son las dos que están... que eliminar el primero, profe. Se tiene que eliminar el más antiguo y se agrega el más nuevo. En este caso, ¿cuál sería el más nuevo? El periodo número. El cuarto. El 4. Pero no de... Señora. ¿Y siempre se toman 3 periodos? Entiendo. Sí. Sí, mami, porque la regla dice que el n siempre va a ser constante. Y para este ejercicio, ojo que les di 3 reglas. Regla número 1, nunca utilizo un pronóstico para hallar otro pronóstico. Regla número 2, siempre elimino el más viejo y agrego el más nuevo. Y regla número 3, el número de periodos va a ser constante. ¿Listo? Entonces, con esas 3 reglas, pues calculo el periodo número 5. Entonces, regla número 1, nunca utilizo pronósticos, entonces utilizo demandas reales o ventas reales. Entonces, como dijo Madeline y dijo Jenny, entonces sumo el 2, el 3 y el 4 y divido entre 3. ¿Listo? Regla número 2, no utilizo pronósticos. Ojo, no utilicé este pronóstico, fue ventas reales y a mí me dieron las ventas reales. Y regla número 3, lo divido entre el n que ya dejé constante. ¿Cuál es el n constante? 3 semanas. Listo. Si ustedes se dan cuenta, esto ya lo puedo hacer hasta el mes 30 sin necesidad de hacerlo uno por uno. ¿Por qué? Porque vean, tengo suma de este hasta este, no tengo ningún dato fijo y lo tengo dividido entre 3. Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente arrastro. Y vean, ¿qué lo estoy haciendo? Tan, eliminé el último. Tan, eliminé el último. Tan, eliminé el último. ¿Sí se dan cuenta? Sí, profe, yo sí. Tan, eliminé el último y agregué el nuevo
Y así sucesivamente. ¿Qué hago con el pronóstico de la semana 9? Entonces, para ese que me cambian el N, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es sumo? Profe, suma desde el 1 hasta la novena semana. Sí, Hasta el hasta la 9. novena. Entonces voy a hallar el pronóstico de la semana 10 y sumo desde el 1 hasta el 9 porque me dicen cada 9 semanas. ¿Y divido entre cuánto? 9. Entre 9. Vean que hay una variación. ¿Sí se dan cuenta? Las ventas reales son 1.700. Pero con el pronóstico de la semana 3 me dio 1.600 y con el pronóstico de la semana 9 me dio 1.366. ¿Cuál de los dos pronósticos se acerca más al real? El más corto, profe, el de 3 semanas. El de De 3 3 semanas, semanas. profe. Muchachos, para este tipo de pronósticos, como el promedio móvil simple, entre menos periodo utilice, más exacta va a ser la información. A medida, por eso dice que son para medianos a cortos plazos, entre 6 a 12 meses. Entre más le agregue, pues voy a tener más datos y pues la dispersión va a ser más grande, o sea, voy a tener más error. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta por si les pregunto análisis en su respectivo parcial. Esto es todo. ¿Qué hago? Pues lo mismo de ahorita. Para que se cumplan las 3 reglas, pues ya la tenemos clara. Simplemente lo desplazo. Tan. Y listo. Y vamos a ver si la cumplí. Tan, entre 9. La segunda. Vea, ya borré el primero. Agregué el décimo y listo. La tercera, borré el último, agregué el 11. La otra, borré el tercero, agregué el 12 y así sucesivamente. ¿Listo? Profe, ¿por qué por lo menos ahí da en la semana número 12, por qué da igual 1500? No tendría. O sea, ¿no se estaría cumpliendo lo que usted dice? Que entre más, o sea, más pronóstico más largo daría, digamos que el error sería mayor, ¿no? Y digamos en la semana 17 también. Pero fíjate que eso sí son puras casualidades. Lo más probable, porque puede darse, debido a que al grupo de números que escogí, al grupo de los 9 números. Pero si lo vemos, es son muy contados los casos. Si hiciéramos una tabulación, ¿cuáles se asemejan más a la demanda real? Si los de 3 semanas o los de 9, les aseguro que ganan los de las 3, porque siempre, entre más pequeños sean los datos, más va a tener acercamiento a los datos reales. Pero pues se puede dar, como en este caso, tú misma me lo has dicho, en la semana 12 coincidió que dio lo mismo, ¿no? En la semana 13 coincidió que dio lo mismo. Pero, por ejemplo, aquí también se acercó mucho. 1811 sobre 1700. Pero, pues, son casualidades que se dan dependiendo del grupo de los 9 números. Señora. Eso le iba a preguntar, que si, digamos, haciendo el pronóstico de 3 semanas y de 9, si no dan valores parecidos, no pasa nada. No. ¿Por qué? Porque es muy difícil que den similares, o sea, es un pronóstico, es una proyección. Yo les decía, no es una adivinanza, ¿ok? Es un pronóstico, sirve sobre todo para el cálculo de materias primas, de pedir pedidos, pues uno los tiene muy en cuenta, pero no es una realidad, o sea, que te dé que el pronóstico dio 1.500 no quiere decir que vas a vender 1.500. Hay muchos factores que influyen en que eso se dé o no se dé. Bueno, sigamos. Después de con sus 3 reglitas muy sencillas, muy bacanas, vamos a ver el segundo tipo de pronóstico, que es el promedio móvil ponderado.
El promedio móvil ponderado, a ver, y aquí sí se los amplío un poquito. El promedio móvil ponderado en el promedio móvil simple, muchachos, cada numerito, cada periodo tiene el mismo peso. Si ustedes se dan cuenta, sumamos y dividimos entre el número de periodos, no pasa nada. En el promedio móvil ponderado no pasa así. ¿Por qué? Si recuerdan en la tablita esta, decía que el promedio móvil ponderado era para datos estacionarios. ¿Qué quiere decir? Que hay un dato que tiene mayor relevancia que los otros. Entonces, en el promedio móvil ponderado se le permite asignar una importancia a cada periodo, un peso determinado, dependiendo qué, dependiendo el peso que ese periodo tenga sobre las ventas del producto. Por eso el promedio móvil ponderado se utiliza para casos de demandas estacionarias. Y esto ocurre siempre y cuando la suma de todas las ponderaciones sea igual a 1. Entonces, la fórmula es muy sencilla. Es F, siempre en los libros, sobre todo en los libros que son escritos en Norteamérica, F quiere decir que es pronóstico. ¿Por qué? Porque es forecasting. W es el peso, porque W es de White, que es peso, y A es la demanda, que es assignment, esa es la asignación o el asignamiento o la demanda, que también se le conoce así en inglés. Entonces es el peso de ese periodo por las ventas de ese periodo. Y así sucesivamente es la sumatoria del peso de cada uno de los periodos por la venta real de ese periodo. Eso me va a dar el pronóstico. Pero pues eso lo vamos a mirar mejor con un ejercicio. ¿Listo? Vamos a hacerlo de una vez. Tengo esto. Voy a llevármelo para allá. Dice. Profe, ¿me puede repetir las fórmulas, por favor? Claro que sí. El pronóstico del promedio móvil ponderado va a ser igual a la sumatoria de los pesos asignados a cada periodo, los pesos de ponderación, por las ventas reales de cada periodo. Es así, sumatoria del peso asignado a cada periodo por las ventas reales de cada periodo. Profe, ¿usted está compartiendo algo? Es que quedó en el ejercicio anterior, no sé si... No, es que no es... Yo también estoy igual. Ya. No, era culpa mía, era culpa mía que solamente había dejado el Excel. Ahí les estoy compartiendo ya la fórmula para que la vean. Pronóstico, peso por ventas. ¿Tú no te la utilizaste? Por favor, apaguen los micrófonos. Listo. Entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Listo? Con el ejercicio, de una vez cogen la fórmula porque esta no es nada complicada. Ya lo colocamos. $190, $105, $95. Listo. Ok. Dejé de presentar. Ya ponemos la presentación. Listo. Aumentamos acá. Bueno, muchachos, ustedes me van a ayudar. Dice,
Una tienda departamental se da cuenta de que en un periodo de 4 meses el mejor pronóstico se deriva utilizando el 40% de las ventas reales durante el mes más reciente, el 30% 2 meses antes, el 20% 3 meses antes y el 10% hace 4 meses. Estas fueron las ventas: 100, 90, 105 y 95. Repito, ¿qué se dio cuenta y cómo es la ponderación? Se dio cuenta que el mejor pronóstico se deriva utilizando el 40% de las ventas reales durante el mes más reciente, el 30% de 2 meses antes, el 20% de 3 meses antes y el 10% hace 4 meses. Con base en esto, ¿listo? Ahí está. ¿Cuánto peso le pongo al periodo 1? O más bien, dice, el mejor pronóstico se deriva utilizando el 40% de las ventas reales durante el mes más reciente. ¿Cuál es el mes más reciente? El 4, profe. El 4. El 4. Entonces, 40%. El 30% de 2 meses antes. ¿A dónde pongo el 30%? En el 2. El 2. Bailas en el 3. 2 2 meses. Si el meses mes más antes. claro, si el mes más reciente era el 4, pues 2 meses antes es el 3. 1, 2. ¿20% 3 meses antes? Entonces, ¿en cuál? En el 2. En el 2, profe. En el 2, 3 meses antes. 1, 2, 3. Y el 10% hace 4 meses. En el 1, profe. Ahí están las ponderaciones. Listo. La fórmula me dice que es la sumatoria de la demanda real por la ponderación. Entonces hago la sumatoria. La puedo hacer acá. Ay, qué carajo, ¿esto dónde salió? Entonces, sumatoria de la multiplicación. Demanda por el pronóstico. Y lo corro. ¿Listo? Ok. Y dice que es la sumatoria. Ah, estoy buscando el pronóstico de qué periodo, del periodo 5. Entonces, es la sumatoria de la multiplicación. ¿Cuánto es el pronóstico de la demanda del periodo 5? 97.5, profe. 97.5. ¿Ok? Con base en este ejercicio, hay una regla que no siempre se cumple. O sea, no es una regla porque si no siempre se cumple, no es regla. Pero por lo general, entonces ahora digo por lo general para que quede claro el término. Por lo general, en los promedios móvil pendorados, el último periodo siempre va a tener más peso que los periodos anteriores. Por lo general, no siempre, por lo general. Por decirles algo, venta de cerveza. Entonces vamos a calcular el pronóstico de la demanda del día sábado. Lunes, martes,
jueves, viernes, el lunes vendo mucha o poquita cerveza. Poca, profe. Poca, ¿cierto? Digamos que vendí 3 canastas, 90 cervezas. El martes. Poca también. Poca, profe. 3 canastas. El miércoles. Ya un poquito más. 2 nomás. Un poquito más. 4 canastas. El jueves. Otras 5. Eso sí saben, ¿no? Sí, ya sé de qué se van. Vamos a montar un estanco. Bueno, el Eso sí, viernes. Madeline. Viste como unas 8. Huepucha, ese día sí nos hartamos. Digamos que 8, 3 por 8, 24, 240. ¿Listo? Pues se supone que el sábado es el día que más vendo, ¿no? Entonces, para eso me sirve el promedio móvil ponderado. Una forma, cuando no me dan los datos, para hallar la ponderación, y no me dan la ponderación, cuando no me dan la ponderación, yo la puedo hallar. ¿Cómo hallo la ponderación? A ver, ¿quién me dice? Profe, yo diría que 5. Los 5 días de la semana ahí que están ahí. 1, 2, 3, 4, 5. No. ¿Sí? Pero ¿cómo hallo la ponderación? Ajá, o sea, ¿qué peso le pongo a cada día? No, profe, ahí sí. No, bueno. Entonces, cuando no me dan la ponderación, ojo con esto, sumo todos los días, ¿listo? Vamos a poner el sábado por acá abajito porque esto no es lo del sábado. Sumo lo de todos los días, 690. Y saco la ponderación. ¿Cómo saco la ponderación? Lo que vendí ese día sobre las ventas totales. Y eso me da el peso. %. Profe. Señora. Ahí serían 90 sobre qué? Sobre la sumatoria de lo que vendí todos los días. O sea, ¿se suma lo que se vendió de lunes a viernes? Sí, sí, sí. ¿Qué es el valor que sumergimos en el sábado? Sí, pero ojo que lo quité, ¿listo? Lo quité, por eso bajé el sábado. Quité el sábado porque esa es la sumatoria. Voy a poner aquí gracias. Sumatoria. ¿Listo? Entonces, la relación entre lo que vendí el lunes sobre las ventas totales me da el peso que tiene ese día para la semana. El 13% de las ventas fue el lunes. Y lo bajo. Lo dejé fijo, ¿no? El 690 lo dejé fijo. ¿Listo? Y ahí ya tengo los pesos. ¿Cuál es el día que más pesa? Viernes, profe. El viernes. El viernes. ¿Por qué? Porque coincidencialmente fue el día que más vendí. Entonces, sirve para calcularlo el sábado. Entonces, vamos a ver. Dice que la fórmula es la sumatoria de las ventas por el peso. Entonces, ya las tengo ahí. Despliego. Sumo, porque es la sumatoria. Ahora sí, sumatoria. Y el sábado, se supone, vendería 160 cervezas. Es un pronóstico. Sirve para eso. Profe. Señora. Me hace un favor, me explica cómo sacó acá el último paso, por favor. Apliqué la fórmula del promedio móvil ponderado. Es la multiplicación de las ventas por el peso. ¿Ok? Vamos a poner acá las ventas, como es assignment en inglés, entonces A. Y el peso, white, listo. Entonces, la multiplicación de las ventas por el peso, tan, de cada uno, tan. Y así. Y luego hago esa sumatoria y eso es lo que me va a dar el pronóstico. Pronóstico.
Bueno. Como esto sirve para ventas estacionales, entonces digamos que tengo Profe, ¿va a hacer otro ejercicio? Sí. Solamente lo voy a dejar enunciado porque ya el tiempo no nos da, pero voy a dejar enunciado para que lo pensemos el lunes. Donde más se utiliza las ventas estacionales, pues es cuando vendemos productos estacionales, sobre todo con las 4 estaciones del tiempo. Bueno, pues aquí en Colombia no existen estaciones del tiempo, pero por ejemplo en los países del norte o del sur, pues sí se utilizan mucho y ahí sí tiene mucho peso las ventas de promedio móvil ponderado. Listo. ¿En cuál de las 4 estaciones vendo más bikinis? Verano, Pues profe. en verano. 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 Entonces digamos que vendí 2.000 bikinis en verano. Es una tienda de ropa de verano, de ropa de baño. 2.000. ¿En primavera vendo o no vendo? Primavera, cuando están saliendo las florecitas, si ha ido el invierno. Sí, profe, como la Sí, mitad. profe, también. Los 500. Y en primavera, pues como es el tiempo de las flores, pues se venden de florecitas y su vaina. En otoño. También, profe. Otoño ya es No, un clima bastante frío. sí, ya No bajan hay las nieve, ventas. pero la gente ya está cubierta, usa abrigos. Entonces por ahí unos 200, ¿no? 300. 300, lo que ustedes digan. Ustedes son las que compran esas vainas. Uno nada más los ve. Bueno. ¿Y en invierno? Nada, profe. No se ven. No, ni uno. Digamos que De pronto falta 20, profe. la que va y se baña en la piscina fría, que para que la piel se le tonifique. O en los saunas, profe. O a Los que saunas tienen también. jacuzzi. Los que tienen jacuzzi. Pero esos no, pues como no van a salir a la playa, pues utilizan el mismo que tienen ahí del año pasado. No necesitan comprar uno nuevo. Pongamos 20. Bueno. Aquí se da la regla de que les pregunto, ya con esa la dejamos para la siguiente clase, se da la regla de que en los promedios móvil ponderado se le da más peso al último periodo, ¿sí o no? No, profe. No, ¿Por qué? profe, porque el de más peso es el verano. Porque el de más peso, en este caso, es la estación a la cual afecta el producto, ¿sí? Claro, entonces el que más peso tiene es el verano. Digamos que no me dieron el peso. ¿Lo puedo calcular con el promedio móvil como lo hice acá? ¿Ustedes qué dicen? Profe, ¿cómo es la pregunta? Bueno, ya sabemos que no es el último. Rompemos la regla general esa que habíamos dicho que no era para todas que no era una regla para todo. ¿Por qué? Porque el que más peso tiene es el verano, porque es un producto de verano. Pero les digo, no me dieron el ponderado, no me dieron el peso. ¿Lo puedo sacar? Como hice aquí. Sí, profe. Sí, profe. Claro que lo puedo sacar. ¿Listo? Claro que lo puedo sacar. Pero ¿cuándo lo puedo sacar así? Cuando me piden que haya el promedio móvil ponderado para el siguiente verano. ¿Listo? Entonces me dicen, oiga, hay el promedio móvil ponderado para el siguiente verano. Entonces, claro que lo puedo sacar así, porque ¿cuál es el que va a tener mayor peso? El donde vendí más. Entonces sumo
sumo, y hallo la relación. Tan tú sobre tú. F4. Y bajo, listo, porcentajes. ¿Cuál es el que tiene más peso? Pues obviamente el verano, 71%. Listo. Pero digamos que me dijeran, oiga, calcula el peso para la venta de bikinis para el invierno. ¿Me serviría esto? No. ¿Por qué? Pues porque el que más peso tiene es el verano, entonces pues no va, o sea, el cálculo no va a ser algo lógico. Ah, entonces, ¿cuál debería tener mayor peso? Es el invierno. El último, profe. El invierno, el que estoy calculando, ¿listo? Entonces, con esa nos vamos para la próxima clase. Me recuerdan para abrir otra vez el archivo el día lunes. Y terminamos con el último que es el de suavización exponencial, que ese sí le dedicamos toda la clase del lunes a ese, porque ese sí es más complicadito. Listo, muchachos. Feliz noche. Dios los bendiga. Feliz fin de semana. Descansen harto. Listo, Ay, profe, no llamé feliz lista. noche. No se vayan, que no llamé lista. No se vayan, que no llamé lista. No se vayan, que no llamé lista. No llamé lista. No se me vayan. No se me vayan, que no he llamado a lista. Detener grabación, detenemos la grabación, detenemos grabación.